En esta oportunidad vamos a presentar un trabajo del hermano William Nau respecto a las radiaciones electromagnéticas y cómo éstas están afectando seriamente a nuestra salud sin que la mayor parte de la población nos lo percatemos o sin que querramos darnos cuenta o simplemente la ignoramos como un mal inevitable. En todo caso, un costo del progreso. Vamos a escuchar la exposición didáctica que nos tiene preparado William. Adelante. Cell phones and Wi-Fi in Vilcabamba. How they hurt us, what we can do about it right now. Wireless radiation is invisible. Can't see it, can't hear it, unless you use a radiation meter that indicates its presence. This was a study of live blood exposed to cell phone radiation under a microscope. Here, no cell phone was used for 4 hours. We see healthy blood with round red blood cells and very clean blood plasma. Following 45 minutes of active use of a smartphone, we see shape changes, including cell clumping and the formation of spiky cells. This is not good for your body. Particularly your brain. Substantial scientific evidence warns us that cell phone radiation has health risks. Cell phone radiation needs far stronger regulations and far lower exposure limits. The Bioinitiative Working Group conducted a scientific literature review of thousands of studies about the possible risks of wireless radiation on people
and the environment. It was prepared by 29 authors from 10 countries, 10 authors with medical degrees, 21 with PhDs, and 3 MSc, MA, or MPH degrees. A clear majority of these studies report concerning biological effects of wireless radiation, despite the fact that most government and industry organizations claim no effects. Why do you think so many people don't seem to notice any effects from their cell phone? Let's first talk about long-term effects versus short-term effects. Some of the damage caused by cell phone radiation takes many years to develop into a problem state. Cancer is a good example of that. The world treated tobacco smoking as fashionable. It was promoted for decades before its danger was acknowledged. Some health problems from cell phone radiation do show up sooner. Some cell phone health damages are not recognized because the medical community has not been trained to recognize their potential connection to wireless radiation. It is very important to know that there is a very large group of people around the world who are physically impaired when in direct proximity to cell phone and or Wi-Fi radiation. To the extent that many cannot work or even go out in public. If you are a part of that group, I join you. What groups of the general population are most at risk? Babies in the womb, children, people with chronic diseases and weakened immune systems, people with implanted medical devices made of metal, people with previous neurological injuries. Okay, so what specific impacts can wireless radiation have on humans? Changes in brain function and brain cell loss, verified by radiographic imaging, cell studies, and chemical studies. Nervous system impairment, altered neurotransmitter levels, lowered stress threshold. Immune system impairment. There are good studies showing a direct link based on distance from
cell phone towers. Cardiovascular impairment, including higher blood pressure, blood platelet clumping, and changes in heart rhythm. DNA damage, sperm impairment, and a great study showing a link to brain cancers. People tend to rely on government authorities to set and enforce standards for our health. Nearly every country in the world has established exposure limits for cell phone radiation. Many of the world's national exposure limits are based, at least in part, on the limits defined by the following regulatory organizations. There's a problem with this. The standards for each of the above organizations differ widely. Much evidence has been exposed to suggest that many of the standards organizations are captive to industry. And many experts believe exposure limits set by the above organizations are far too high. Better standards are needed now. Aquí in Vilcabamba. This is a map of cell phone radiation in Vilcabamba. The readings were recorded by a licensed engineer from the United States who now lives here in Vilcabamba. Please take note of Tower 1, Torre 1, and notice its proximity to various buildings in the town. And you will see in the circle power radiation readings, which I will explain in another slide. These readings are very interesting. Notice the position of Torre 2, or Tower 2. And notice it is somewhat close to some important locations in Vilcabamba. This tower
is located immediately next to our church. I'm sure everybody has seen it. Probably would rather not see it. Notice Montalvo School, and if you follow the arrow, you will see there's a reading of 6.0, which is the highest radiation reading in town. So our children at the Montalvo School are experiencing the highest radiation in town. Notice also the location of the transit center, which of course is adjacent to the market, the big organic market where everybody in town meets on Saturday, and where everybody gathers who wants to take a bus to anywhere or grab a taxi. It has a very high reading too, of 3.1. Both these areas are in the direct path of one of the antennas on the tower by the church. Our view is that any exposure values greater than 0.3 volts per meter is quite high. And you will see on the slide what kind of readings we've gotten in town. And you can compare them to 0.3 and see we are far exceeding anything considered safe. What can we do about cell phone and Wi-Fi radiation in Vilcabamba right now? I would like to discuss two potential community projects. This tower produces the two strongest hot spots on the map that we previously saw. A number of larger cell phone towers have gone up since then. We have no idea if a coordinated effort was made to determine how to coordinate all the various tower services so that we can eliminate overlap and excessive radiation. It is possible that we no longer need the church tower, or can make adjustments to at least reduce the radiation. We would first like to discuss mitigation options with the current service provider for this church tower. We might need to have the same conversation with respect to the other towers. If we wanted to move forward from there, we would need to identify costs for all solution options and obtain community support and funding from all sources. This project could begin to build our community's sense that we really can exercise our legal rights. If this project intrigues you, please contact us. Project number 2, deploy radiation grounding units. The entire Earth is exposed to natural radiation in the form of electrical energy waves. These radiation waves are smooth and continuous. They are analog waves.
And our bodies evolved in harmony with analog energy waves. But cell phone radiation is different. It is generated digitally as on and off pulses of electric energy. It is not smooth, but instead it is a rapid on and off, which is disrupting to the human body. This on-off radiation can be reduced by bringing it to ground, just like a grounding rod brings electrical energy from lightning to the ground. Here we see pictures of a grounding unit that is currently deployed at a number of locations in the Vilcabamba area. This grounding unit does not use electricity. It is made of completely natural ingredients. It's made of metal and plastic, but it does not use electricity. The first picture shows what the device looks like on the inside, the internal view. The second picture shows the device inserted into a container and ready to place in the ground. And the third picture shows the grounding device in the ground. Here is a map showing where the three devices have been installed. You will see three dots, three big red dots, and a circle associated with each of them. The red dot near Yamburara, Bajo, Yamburara Bajo, you will see is within the brown circle. That is its zone of effectiveness. This particular grounding unit is installed at the home of the engineer who has done all the radiation readings. The radiation levels of wireless cell phone radiation have dropped dramatically at the home site. Quite dramatically. The radiation levels at the other sites have not been measured, but the owners at these two particular sites have reported dramatic changes in their body reaction to cell phone radiation. At one site, they have a tenant who is considered to be very sensitive, extremely sensitive to wireless radiation and cell phone radiation in general. And their symptoms disappear when they are on site, and when they go into town, their symptoms get extremely bad. There are two different versions of the grounding unit available. There is a domestic version and an agricultural version. And the zone or the range of effectiveness is claimed to increase for the agricultural version.
We found 2 manufacturers of these grounding devices. Both sell a personal unit and an agricultural unit. The agricultural unit is tuned to assist plant growth, and the different units claim varying zones of influence. Here is a project we would like to pursue for Vilcabamba. And to do so, we would need to raise some money to buy grounding units. And we would then deploy them, test their effectiveness by measuring their range and how much they do or do not reduce the radiation levels. From there, if we find we have success, and we think we might like to perform our first experiment, maybe in the Central Park. Let's let everybody in the community be part of the investigation. And if we do find that it is successful, then we can begin testing in some affected neighborhoods that have higher radiation levels based on our readings. And then we can see if perhaps they would like to install a unit in their neighborhood to protect themselves. Perhaps the town of Vilcabamba would like to install a unit in the Central Park. If this intrigues you, we would love your input and ideas. Please contact us. Okay, let's talk personal solutions to reduce your radiation, beginning with cell phones. If you can, use a non-smartphone instead of a smartphone. For all phones, increase the distance between the phone and your body. Use the speakerphone instead of pressing phone to your head. Buy and use an air tube earphones. The air tube eliminates radiation from the wire inside of most wired earphones. And by the way, the sound is incredibly better with an air tube earphone. Buy a holster and point the back of the phone away from your body. Do not wear your phone in your pocket, particularly near your crotch or in a bra. And turn off your phone when not in use. Wi-Fi, Ethernet solutions. In your home or office, try to not use a wireless router. They produce lots of radiation. Lots. We recommend, instead
of a Wi-Fi router, run Ethernet cable from a wired modem if you can get one. If you can't get a wired modem, use a Wi-Fi router if you have to. But then turn off the Wi-Fi function on the Wi-Fi router. If you use Ethernet, you will get faster speeds and reduced radiation. Here are adjustments you can make to your Wi-Fi modem if you have to use one. If you can't get a wired modem, try and get a Wi-Fi modem with a switch that can turn off the Wi-Fi. If you can't switch off the Wi-Fi, then turn the entire unit off when you're not using it. Also, on your computer, turn off the Wi-Fi antenna, and as well as the Wi-Fi in your router, if you can do that and still maintain your Ethernet connection. If you don't have Ethernet cable and you must use a Wi-Fi router for your internet connection, turn the router off when not using the internet. And always sit as far as you can from your computer. Important note. You can make all your home-based phone calls on your computer and avoid wireless radiation from your phone. You can see below some services that allow you to do that. So, big solution. Home-based phone calls. Cell phone only when you're outside the home, on the go. And remember, your body needs a break to recover from radiation. At night, turn all of these off. In summary, we can do something about this now. There are community solutions and personal solutions. If any of this interests you, please contact us at healthytelecom@proton.me, our trusty email. Tawantinsuyo runakai, ser tawantinsuyano, ñaupamanta yoyaininchikpi, desde nuestra memoria ancestral. Se hacen muchos discursos sobre identidad nacional y sin embargo los desencuentros en las poblaciones urbanas modernas son cada vez más desesperanzadores debido al grado de enajenación a la que puede llevar la especulación puramente teórica, o lo que es peor, por la permanente manipulación política de esta decisión tan vital para todo ser humano, porque de no saber quiénes somos
no podremos emprender. Ahora, antes de hacer un alto en el camino, quiero reflexionar sobre este problema con tranquilidad, respeto y consideración por mis hermanos y hermanas en la tierra, peruanos, peruanas, ecuatorianos, ecuatorianas, bolivianos, bolivianas, chilenos, chilenas, argentinos, argentinas, colombianos, colombianas, y toda mi consideración y cariño por los trabajadores, trabajadoras de los campos y las ciudades que pueblan todo Abya Yala y el mundo entero. Una mirada sobre la causa del problema. Releyendo a Manuel González Prada, me llamó la atención al venir de una persona que decía las cosas como las veía y acercándose con respeto a la verdad, que afirmase lo siguiente: la mita fue un sistema de labor forzada durante la época de dominación incaica del Perú. Cierro comillas. Ambos aspectos de su afirmación me parecen errados, pero por otro lado son absolutamente comprensibles debido al nivel de información y desinformación histórica que disponía en ese entonces y su lejanía del mundo de los ayllus tahuantinsuyanos antes y después de la invasión. 1. La mita fue efectivamente un sistema de labor forzada, pero durante la época del virreinato, no en el Tahuantinsuyo. La confusión surge porque hay la versión convenientemente elaborada por los encomenderos y la corona española, que consistió en disimular sus abusos y aprovechar la fuerza colectiva india, estableciendo legalmente el sistema colonial de esclavitud impuesto sobre los tahuantinsuyanos invadidos, denominándolo mita, el nombre ancestral que los tahuantinsuyanos conocían desde tiempos inmemoriales a la labor colectiva para realizar las obras de bien común. Sistema que además tenía una larga tradición ancestral competitiva positiva que permitió a las diferentes naciones integrantes del Tahuantinsuyo acometer obras que hasta hoy maravillan a la humanidad. 2. La época de dominación incaica del Perú es inexistente, es una formulación teórica falsa, sencillamente porque el Perú como país se funda recién en 1821 y el Tahuantinsuyo gobernado por los incas fue invadido y destruido a partir de 1532. Recién en 1542, en medio de una guerra civil entre ladrones, la corona española aprovecha para establecer el virreinato del Perú. Ya habían sido derrotados los gobernantes incas cuando el colonialismo inventa el Perú. Por lo tanto, en el supuesto imaginario que lo hubieran deseado, no podían dominar a nadie, solo continuaban su resistencia en defensa de la vida y supervivencia de sus hijos. Tupac Amaru II, el último de los incas que quiso restaurar el Tahuantinsuyo, había sido descuartizado vivo en 1781. ¿Cómo hubieran podido los incas dominar el Perú? En realidad, quería referirse a una época de la historia del Perú, entre comillas, que abarca el sistema de gobierno incaico del Tahuantinsuyo. Aún así, sigue siendo un error, porque la historia de la época del Tahuantinsuyo no puede ser parte directa de la historia del Perú. A lo más podría considerarse como antecedente histórico, precolonial de la historia del Perú. Pero precisamente todos hemos sido educados por el colonialismo para asumir este error como si fuese una tácita verdad, y también lo asume Manuel González Prada desde los primeros años del establecimiento del Estado Nacional Criollo en 1821. Y es justamente aquí donde se origina el problema que atañe a nuestra identidad nacional. La historia que se toma de base para definir nuestra identidad nacional es la historia del Perú, y esta es una fabricación enclenque y reciente, apenas 200 años, porque resulta que nadie ha escrito la historia del Tahuantinsuyo. Ningún tahuantinsuyano consciente lo ha hecho todavía. Para los efectos colonialistas, lo único que cuenta es la invasión y destrucción del Tahuantinsuyo, eufemísticamente llamada conquista, y de ahí en adelante todo lo que se cuenta es la versión interesada de un colonialismo de lo más oportunista y retrógrado, ajeno a los valores de una verdadera civilización y cultura ancestral. Como es lógico, todos los nacidos en esta jurisdicción fronteriza llamada Perú, inventada e impuesta por el colonialismo, somos peruanos. Nadie podría dudarlo. Pero, ¿es nuestra identidad nacional una identidad peruana?
Solo la élite criolla puede sostener este engaño, porque de ello depende su permanencia en el poder de dominación. Hemos reiterado hasta el cansancio que una nación no se funda por la fuerza, no se decreta, no se establece de la noche a la mañana, no existe solo porque así se la denomine. Esta es el resultado de un proceso de formación y construcción histórica ancestral que lleva siglos y siglos, lo que requiere el proceso de formación de un idioma, costumbres y modo de vida compartidos y comunes que los identifican profundamente entre sí como una colectividad nacional. En consecuencia, es obvio que no existe nación peruana, ni el Estado que lleva el nombre puede ser nacional debido a su origen y continuidad colonialista. Es verdad que compartimos el idioma del invasor y por la fuerza nos obligaron a convertirnos al cristianismo y el modo de vida occidental, pero subordinados en tanto colonizados. Sin embargo, nuestras múltiples raíces nacionales, idiomas, costumbres y modos de vida ancestrales han sobrevivido y tienen aún la fuerza elemental necesaria para reverdecer y florecer. 200 años van a ser de la emancipación criolla peruana respecto a la corona española y aún siguen llamando a aquella península lejana Madre Patria. A ver, si preguntamos a los peninsulares de Castilla, vascos, catalanes o andaluces, etc., si siguen llamando Madre Patria al califato árabe musulmán omeya, que los tuvieron colonizados por 800 años. Nos mirarían con lástima, a pesar de que la herencia árabe es muy profunda en la España de hoy. Un decadente estado medieval, gobernado por reyes católicos que acababa de expulsar a los moros para liberarse, que ni siquiera tenía bien estructurado su idioma dominante, ¿podía acaso solo invadiendo a Vía Yala, exterminando y sometiendo a nuestros ancestros a la esclavitud, hacer desaparecer nuestras identidades nacionales, idioma, costumbres y espíritu ancestral tahuantinsuyano? No hay duda que ese fue su objetivo, pero al final no lo lograron. 488 años de barbarie ha dejado una trágica secuela, no cabe duda, pero el mismo hecho de que los descendientes del Tahuantinsuyo, hijos del sol y de la tierra, estemos despertando y levantándonos en la aurora del Pachacuti, es una prueba de la fuerza espiritual poderosa de nuestra cultura. Los que terminaron conquistados. La historia oficial interesada no cuenta el proceso de ser conquistados que experimentaron algunos de los invasores y o sus hijos en estas tierras. A pesar de que la inmensa mayoría de los aproximadamente 12 millones de habitantes que vivían en el Tahuantinsuyo antes de la invasión habían sido exterminados, al momento de la emancipación criolla en 1821, la mayoría de la población aún eran indios y mestizos, entre comillas, donde muchos de estos se confundían con los indios porque convivían o interactuaban con los ayllus en los pueblos del Ande. En este contexto, nuestros ancestros sobrevivientes del exterminio los conquistaron lentamente, poco a poco, en base al cariño y el ejemplo, con un modo de vivir mucho más coherente y sano desde el punto de vista humano. Muchos de ellos, quienes aún conservaban algo de su alma y humanidad, se fueron transformando en indios tahuantinsuyanos, aunque algunos no fueran conscientes de ello, y en consecuencia el encuentro violatorio y o amoroso entre invasores e invadidas dio lugar a una descendencia que echaría raíces para siempre en esta tierra tahuantinsuyana, cultivándola y aprendiendo de ella una cultura que les dio la oportunidad de vivir felices. El proceso que llaman mestizaje, entre comillas, los académicos, no dio como resultado mujeres estériles u hombres eunucos, sino gente fructífera, muy creativa y emprendedora, conectada fielmente a sus ancestros de esta tierra tahuantinsuyana, sin que ello implique necesariamente desarrollar sentimientos de odio o rechazo a la otra vertiente de sus ancestros de la península europea, ya que el odio racial y los prejuicios no forman parte de nuestra cultura ancestral. Así, el Tahuantinsuyo, pese a estar invadido y ocupado por un poder extranjero, continuó dando vida y educando hombres y mujeres que han dejado huella en el camino largo y difícil de nuestra liberación. Juan Santos Atahualpa, Inca Huayna Cápac, José Gabriel Condorcanqui Noguera, Inca Tupac Amaru II, Micaela Bastidas Fuyukawa, Inca femenina,
Pedro Vilcapasa, Alarcón, Consejo Inca de Túpac Amaru II, junto a tahuantinsuyanos puros, entre comillas, como Bernardo Pumayali Tamboaxo, Inca de Pisac, Julián Apazanina, Inca Túpac Katari, Juan Chocñi, Auqui Inca de los Chancas, y tantísimos otros que la historia oficial deliberadamente los ignora o tergiversa sus luchas. El tahuantinsuyano de hoy es tal vez solo en la mitad de sangre ancestral precolonial, pero eso tiene poca importancia porque lo que definió y define nuestra identidad es nuestro modo de vida y nuestra cultura enraizada en nuestra amada tierra. Y es esa cultura e identidad precolonial la que define y hace posible nuestra vida. Por otro lado, los fanáticos prohispanos no quieren recordar la historia de Gonzalo Guerrero, por ejemplo, y cómo terminó sus días a la cabeza de la resistencia maya contra las fuerzas invasoras españolas de las que él mismo había sido parte 20 años antes, o tal vez poner atención en el testamento del capitán invasor Mancio Serra de Leguizamón, que se casó con una india tahuantinsuyana, en el que otras cosas cuenta, abro cita, los dichos incas los tenían gobernados de tal manera que en todos ellos no había un ladrón, ni hombre vicioso, ni hombre holgazán, ni una mujer adúltera ni mala, ni se permitía entre ellos ni gente de mal vivir en lo moral, que los hombres tenían sus ocupaciones honestas y provechosas, y que los montes, minas y pastos, caza y madera, y todo género de aprovechamientos estaba gobernado y repartido, de suerte que cada uno conocía y tenía su hacienda, sin que otro ninguno se la ocupase o tomase, ni sobre ello había pleitos, y que las cosas de guerra, aunque eran muchas, no impedían a las del comercio, ni éstas a las cosas de labranza o cultivar de las tierras, ni otra cosa alguna, y que en todo, desde lo mayor hasta lo más menudo, tenía su orden y concierto con mucho acierto. Cerramos cita. Somos herederos del Tahuantinsuyo. La idea y concepto de herencia que tenemos es mayormente europea medieval con raíces romanas y por ello está emparentada con la sucesión legal o reparto de los bienes materiales acumulados en vida por el occiso, muchas veces a través del despojo. En la civilización occidental, la herencia se convierte en derecho legal para resolver las disputas que pudieran darse al lugar por la ambición de los herederos. Vista así, obtener el beneficio de herencias materiales es la madre de las más grandes y despreciables guerras entre las familias que ven en ella la oportunidad de hacerse gratuitamente con bienes que fueron incapaces de generar por sí mismos en su miserable vida. La disputa de herencias es uno de los factores generadores de odio y violencia destructivos menos estudiados que afectan a la familia tanto como a la sociedad en su conjunto. Será por eso que hasta ahora aún no encuentro una palabra en quechua chanca que pueda traducirse como herencia. Primero porque la usura es contraria diametralmente a nuestra cultura al contravenir dos de los principios espirituales fundamentales, Amajeya y Amasúa, no ser flojo y no robar. Y en segundo lugar porque las propiedades individuales se conseguían con esfuerzo propio y lo más importante era que los padres preparasen a los hijos para su propia experiencia. ¿Cómo se manejaba entonces los usos de la tierra y distribución en Tupus? Hace falta mucha investigación que nos dé luces al respecto. Sin embargo, estas pautas nos servirán en ese camino. Lo que sí sabemos es que lo que nuestros padres nos dejaban para apoyarnos en nuestras vidas eran sus ejemplos y enseñanzas. Mamay mi yachachihuara, taitai mi yachachihuara, mi madre me lo enseñó, mi padre me lo enseñó, decimos para referirnos a una herencia que con alegría llevamos de ellos, ya que nos es de gran utilidad para encarar los problemas en nuestra propia vida. Por eso, cuando hablamos de herencia ancestral, estamos hablando de lo que nos enseñaron nuestros ancestros, estamos hablando del modo de vida fundamental que nos han dejado. Sobre esta base construimos nuestras propias vidas, aportando y enriqueciendo esos saberes con nuestra propia experiencia. Cuando decimos que somos herederos del Tahuantinsuyo,
estamos comprobando una realidad histórica y cultural. No nos estamos refiriendo a la herencia imperial, ya que esa visión y realidades imperiales son principalmente europeas. Nuestro territorio ancestral sigue siendo el mismo, nuestra Pachamama sigue criándonos lo mismo, las fronteras nacionales creadas por los estados criollos colonialistas nos dividen solo en la medida que se lo permitimos si caemos en el juego chauvinista para enfrentarnos entre hermanos, creando odios en la disputa por herencias territoriales. Es en este contexto que vemos, miramos, sentimos y entendemos el Tahuantinsuyo. No importa que seamos bolivianos, peruanos, argentinos, chilenos o colombianos, estas divisiones territoriales se hicieron para someternos y destruirnos como cultura ancestral, pero estoy seguro que no lo consiguieron totalmente y nuestra hermandad sigue vigente. Nuestros lazos ancestrales están vivos y enriquecidos también por los aportes ancestrales de naciones peninsulares que trascienden a España y la corona colonialista. Estamos encariñados con las vaquitas vascas que nos dieron la leche y el queso, con el trigo de Cataluña que nos sirve para hacer el patachi, como el mistitanta, o con las tejas de Bermillo, pueblo en el que nuestro hermano José María Arguedas realizara su tesis, que abrigan los techos de nuestras casitas de adobe, y con los hermanos y hermanas que han sido capaces de mirar más allá de los intereses de buitres colonialistas de la corona española y nos visitan con respeto y consideración recíproca. Ser tahuantinsuiano no es un discurso nacionalista chauvinista, sino una manera natural y coherente de volver a enraizarse en la tierra, basados en el uso de nuestra memoria que rescate la herencia ancestral, tan escamoteada por políticos y mafiosos sin escrúpulos. Ser tahuantinsuiano es vivir bajo el mandato sagrado de nuestras leyes espirituales de Amayuya, Amajella, Amazúa, Amaauca, que si logramos comprenderlos y vivirlos a cabalidad, veremos que son mucho más completos y profundos que los 10 mandamientos de la fe cristiana. Por eso, en 5 siglos no buscamos vivir enfrentándonos al cristianismo, salvo a la jerarquía católica, sino que también decidimos conquistarlos, dándole sentido y contenido coherente que debido a su fanatismo no estaban dispuestos a respetar. Nos obligaron a bautizarnos y nos pusieron detrás o en un rincón invisible de sus iglesias, pero nuestra espiritualidad brillaba más y nuestra digna humanidad sobrevivió mientras ellos se envilecían con la ambición, el lucro y la violencia. Nuestros principios tuvieron y tienen más fuerza que sus mandamientos divinos, porque ellos no contienen a los mismos dentro de sus almas. Y mientras los violan con sus pecados, saben que su confesión ante el cura será suficiente para que su Dios los perdone y tengan las manos limpias para volver a pecar, y así sucesivamente durante su existencia, hasta que toquen las puertas de su cielo o infierno. Ser tahuantinsuiano es recibir la herencia también de nuestros ancestros incas, que nos preparara espiritual y físicamente para asumir las responsabilidades de autonomía, autosostenimiento y autogobierno, tanto a nivel individual, familiar, tanto como de los ayllus y colectividades en las ciudades. En este despertar de la memoria, todo tahuantinsuiano es potencialmente un inca, pero surgen las preguntas frecuentes. ¿Cómo es esto posible? ¿Acaso los incas no eran una élite especial de linaje puro? ¿No era el inca una especie de rey? Esa es la idea que nos han introducido los académicos criollos y lamentablemente, como en muchos otros casos, lo repetimos sin meditarlo, incluso en nombre del tahuantinsuyo. Los tahuantinsuianos somos incas. Para entender el concepto de inca, debemos revisar una palabra muy conocida y usada, derivada de inca. Esta es minca, solo que en una minca hay una convocatoria e invitación de por medio. Cuando un miembro del ayllu invita a sus vecinos y amigos, cuyaj, para que le aporten con su labor solidaria y pueda resolver la necesidad de levantar su casa, por ejemplo. Aquí hay 2 aspectos, la invitación o convocatoria y la concurrencia solidaria natural,
porque en casi todos los casos concurren toda la comunidad, salvo aquellos que se disculpan por tener urgencias realmente inaplazables. Y sabemos que en nuestro quechua chanca las palabras se construyen y amplían paso a paso, enlazándose y enlazando significados. De esto se desprende que minca e inca están enlazados, y para que exista la palabra minca, primero existió la palabra inca. ¿Y cuál es el significado que contiene inca? Casi todo lo que contiene minca, excepto que no hay convocatoria e invitación que la vaya a generar. Es decir, inca significa emprendedor, creador, motivador, fundador, sembrador, semilla, etc. Aquel que encabeza, porque tiene iniciativa y cultiva conocimientos, una acción colectiva solidaria de beneficio mutuo. Y acuérdense que en la minca está implícito el beneficio mutuo, porque lo mismo que uno concurre a una minca, puede convocarla o invitarla para cuando la necesite, y esta definición de alguna manera la percibieron los curas en sus estudios del quechua, aunque luego lo distorsionaron con el supuesto significado de inca, sinónimo de rey, monarca o emperador. Ahora bien, existe el concepto o definición de Capac Inca y supuestamente también Sapan Inca, paréntesis, muy discutible porque Sapancay, Sapanhuixa, Sapanrimaj, etc., se usa como una expresión de burla ante el individualismo estéril, porque se sabe que es una conducta no saludable, cierro paréntesis, que implica un nivel profundo de responsabilidad que contiene la espiritualidad de la colectividad de los incas y expresa un conjunto de capacidades y virtudes en una dimensión de planificación y gobierno que más explícitamente se denomina Camachej, paréntesis, quien es aquel que dirige y al mismo tiempo es capaz de lograr que los medios existentes alcancen y sean suficientes para todos. Entonces, a los gobernantes incas se les conocía como Capac Inca, Tahuantinsuyu Camachijcuna, y en esa dimensión estaba contenida la pareja Oyanantin, porque desde sus bases en nuestra cultura, uno solo no funciona y no fructifica, porque estaría incompleto. La historia oficial, debido a sus prejuicios culturales, ha borrado el papel de la pareja del Inca, que era asimismo Inca femenina y tenía también o en aspectos vitales incluso más, importantes roles en el gobierno del Tahuantinsuyo. Ser incas en este tiempo entonces nos exige volver a la conexión con nuestra Pachamama, recordar sus enseñanzas y al mismo tiempo recordar las enseñanzas de nuestros ancestros del Tahuantinsuyo. Por este camino del Gran Pachacuti es que nos vamos preparando, reconociéndonos como incas emprendedores y sembradores, asumiendo que nuestra labor fundamental en este tiempo es la restauración de nuestra identidad verdadera, de nuestros ayllus y las naciones integrantes del Tahuantinsuyo. Este es el largo camino que están emprendiendo cada vez más hermanos y hermanas incas de este tiempo. El Tahuantinsuyo hay que restaurarlo. Cita. El nombre Perú tiene la ventaja de no hacer referencia a algún territorio o grupo indígena en concreto. Es políticamente neutro, no puede ser reivindicado por nadie en particular y permite construir la continuidad entre el pasado colonial y la independencia. Cierra la cita. Si a la palabra independencia la reemplazamos con emancipación, el hecho es que solo se emanciparon los criollos de sus padres españoles. En esta cita escrita por Ana Frega en el diario El País Internacional, 26 de agosto del 2010, veremos resumida nítidamente la realidad histórica de que el Perú no es una nación, sino un invento que dio continuidad al colonialismo. En cambio, los hijos y herederos del Tahuantinsuyo sabemos que la nuestra es una gran nación de naciones, y en la medida que vayamos restaurando nuestro ser humano como hijos del sol y la madre tierra, recuperando nuestro ser espiritual
y recordando los principios fundamentales que nos heredaron nuestros ancestros, recobrando la memoria temporal y genética y asumiendo nuestra condición inca en tanto sembradores, vamos a recuperar nuestro poder individual y colectivo. Entonces no nos dejaremos arrastrar por la trampa de la política traída por Pizarro y que no en vano atrae como una miel a toda clase de ladrones, quienes engatusan a la población con mil artimañas, solo con el fin de que puedan robar sentados desde la casa de Pizarro. Estamos impregnados por las políticas colonialistas de derecha e izquierda, aunque en ocasiones algunas izquierdas confrontan con el imperialismo hegemónico. Y para engañar a quienes estaban despertando, algunos intelectuales criollos crearon el nacionalismo, así como el indigenismo, el feminismo y demás fanatismos, que evolucionaron como movimientos políticos que sirven al propósito colonialista de dividirnos y mantener el control sobre los hijos del Tahuantinsuyo y seguir utilizándonos como masa explotada y oprimida, carne de cañón, que manipulan con mentiras para resolver sus propias disputas por el poder político mientras exterminan a generaciones de indios. El terrorismo sirve para ello como el más efectivo medio de destruir la herencia viva tahuantinsuyana en el Ande, y desde que lo concibieron, el sistema colonial globalista no pierde oportunidad de tendernos esta celada mortal. La resistencia de las poblaciones tahuantinsuyanas en defensa de la tierra, el agua y la vida está mostrando que aún tenemos esperanza, pero para que ella se convierta en realidad autónoma, autosuficiente y soberana, hace falta restaurar los ayllus y su modo de vida ancestral. Es desde el individuo, la familia y la comunidad ancestral llamada ayllu, desde donde se puede hacer posible la restauración de las naciones integrantes que se enlazarán, convivirán en armonía en el Tahuantinsuyo restaurado. Los tahuantinsuyanos somos incas que estamos restaurando nuestro mundo en armonía, balance y equilibrio. Esto es posible y necesario porque si no somos capaces de hacerlo ahora, veremos extinguirse irremediablemente nuestra humanidad. Sé que la gran mayoría de habitantes de nuestros países no pueden todavía ver esta sencilla realidad porque están sometidos a la aculturación permanente y sistemática, pero no todo está perdido y tenemos que reivindicarlos a todos, porque todos somos tahuantinsuyanos, solo que nos han engañado, desconectado y puesto en una sala de coma, esperando que nuestra muerte nos llegue como resultado final del abandono de nuestro espíritu. No nos abandonaremos, vamos a volver a la vida y al hacerlo, restauraremos la convivencia en armonía con todos nuestros hermanos y hermanas que vivimos al amparo de nuestra Pachamama. En esta visión que se la debo a la memoria y los ayllus chancas, no hay remembranzas utópicas, tampoco prejuicios racistas o búsqueda de enemigos, tan solo una natural responsabilidad coherente con la necesidad de liberación del Tahuantinsuyo, nuestra madre tierra y madre patria verdadera. En este Pachacuti y la vuelta al pasado que se requiere, tendremos cabida todos los oprimidos sin exclusión alguna y dejaremos de serlo para siempre. En el ser tahuantinsuyano está nuestro poder. No busquemos poder en los estados colonialistas, porque allí solo encontraremos engaño, robo y decepción. Vayamos a nuestro ser esencial físico-espiritual, con nuestro reconocimiento de identidad verdadera, y desde allí recuperemos nuestras capacidades humanas ilimitadas que se expresan en nuestro poder de emprendimiento. Sé que hay hermanos y hermanas que están recorriendo ya este camino ancestral y nos toca a todos despertar para convertirnos en parte de esos millones en los que prometieron retornar nuestros incas que se sacrificaron resistiendo con valor al invasor opresor colonialista. Si despertamos y nos ponemos a andar, el futuro de armonía será una realidad cotidiana que nos traerá felicidad.
Bueno, mira, estamos hablando de una de las fiestas más antiguas de la humanidad. Por lo menos debe tener unos 3000 años, que año tras año, gran parte de lo que hoy es el continente Abyanahuac, malamente conocido como América, pues festeja. Estamos hablando de lo que es culturalmente el Anáhuac de Nicaragua o de Centroamérica hacia el norte. Esta es una fiesta muy importante, es una celebración muy importante para una cultura milenaria. De hecho, tendríamos que sumar otra fiesta que eso es su gemela de alguna manera y que nos habla de la profundidad de la filosofía tolteca, que es la del 12 de diciembre. Entonces, el 2 de noviembre se celebra o se hace la celebración de el recordatorio de los ancestros. Los españoles en el siglo XVI le empezaron a llamar Día de Muertos o Fiesta de Muertos, pero no son muertos porque justamente nuestra vinculación con nuestros antepasados es total y directa. Los anahuacas creemos que sí vienen los ancestros a estar con nosotros ese día y es muy importante recibirlos en la casa con sus viandas, con lo que les gustaba comer, tomar su cigarrito, etcétera. Se ponen sus fotografías. En fin, es una fiesta familiar en la que nos unimos con nuestros antepasados directos y los ancestros. Y es si lo quieres ver desde esta perspectiva, es un reforzamiento de la memoria histórica ancestral. Qué interesante que una fiesta hace un énfasis en la noción de la vinculación que tiene uno con sus antepasados. Y esto implica que los antepasados no están muertos. Por eso es una aberración decir el Día de los Muertos, porque si ellos vienen, entonces no están muertos. Ahí la pregunta importante es, ¿de dónde vienen? Porque allá vamos a ir todos, ¿no? Entonces, el punto fundamental aquí es que hay una vinculación cultural, histórica, milenaria de los seres humanos del presente con los seres humanos que nos han antecedido y que nos demuestran en la cultura propia nuestra que ellos están presentes, nos acompañan, nos protegen, nos aconsejan, están con nosotros. Esta conciencia del gnóstico ancestral, fíjate qué palabra tan hermosa, el gnóstico ancestral, nos fortalece, nos llena de plenitud, nos vitaliza, ¿no? Y la otra fiesta, la del 12 de diciembre, está referida a Tonantzin, nuestra madre querida, la tierra. Bueno, estas dos fechas, la del 2 de noviembre y el 12 de diciembre, es la vinculación del gnóstico ancestral con nuestra madre querida. Y creo que es la conciencia de existencia, es decir, nosotros no somos únicos, no estamos solos, somos producto de nuestros padres, de nuestros abuelos, de nuestros bisabuelos, de nuestros tatarabuelos y así para atrás. En la medida en que nosotros los recordemos, en esa medida están con nosotros, porque solamente el olvido es la muerte. Pero si nosotros tenemos presente a nuestros ancestros, no solamente el 2 de noviembre, sino todos los días en nuestras acciones cotidianas, en nuestras reflexiones, en la forma de resolver nuestros desafíos y aún más en la forma de disfrutar de la vida acompañado de nuestros ancestros, nos fortalece. Entonces, esta vinculación de la madre querida, Tonantzin, que es una conciencia de la unicidad de todo conmigo y yo con todo. A diferencia de la visión occidental de que yo soy yo y mi circunstancia y allá está del otro lado la naturaleza, ¿no? La naturaleza no es parte de mí, yo soy aparte. Y no, nuestros abuelos pensaban que uno es parte de todo y todo es parte de uno
Y entonces, yo creo que es si lo ves desde un punto de vista filosófico, ya en un nivel más elevado, los viejos abuelos tienen una conciencia ancestral de los ancestros vivos, presentes en esto que es el Tlactipago, la tierra, o lo que somos, lo que está vivo, la vida misma, ¿no? Entendida como lo que occidentalmente se conoce como naturaleza y nosotros llamamos madre querida. Entonces yo creo que ese es el vínculo fundamental y que deberíamos de filosofar más sobre de él. Ahora, esta fiesta tiene forma y fondo, ¿no? La forma cambia con el tiempo y el espacio. No es lo mismo la fiesta de los ancestros en Oaxaca en este año 2021 que hace 5 años sin pandemia. Entonces estamos hablando que hay una diferencia en el tiempo y también hay una diferencia en el espacio. No es lo mismo la fiesta de los ancestros hoy en Oaxaca que en Michoacán, por ejemplo, ¿no? Entonces hay diferencia de forma. Y también hay otra cosa interesante, aún en Oaxaca o en Michoacán, según los recursos que tenga quien hace la celebración, pues a veces tiene mayores elementos, mayores recursos y lo hace diferente, pero en la forma, pero el fondo es lo esencial. El fondo de la fiesta de los ancestros es la vinculación consciente de que nuestros difuntos no están muertos, porque están en nuestro recuerdo, están en nuestro presente y nos vinculamos con ellos. Son parte de nosotros, están en nuestra casa, los recibimos en nuestra casa y en nuestro corazón. Entonces eso es muy importante entenderlo. Y bueno, si le pones cañas o no le pones cañas, si le pones manzanas o si le pones 3 pisos o 13 pisos, eso es verdaderamente intrascendente. Yo creo que el rito está sustentado en el sentimiento, en el corazón de las personas, en su alma. Por supuesto, don Juan le enseña a Castaneda que la muerte es la eterna compañera, que siempre está a nuestro hombro izquierdo, a la altura de una mano, y que siempre es la que nos está observando, está supervisando lo que hacemos, y que el día que nos toque es el día que se acaba todo y tendremos que hacer nuestra última danza frente a ella para volver a lo inconmensurable. Entonces la muerte es finalmente un elemento de conciencia, porque quien no tiene conciencia de la muerte no tiene conciencia de la vida. Y el propio don Juan en alguna ocasión le dice a Castaneda que a los toltecas les choca tratar con inmortales, con esos estúpidos que piensan que jamás se van a morir. Entonces, en la medida en que nosotros tengamos conciencia de que puede cada acto ser el último de nuestra vida y que lo importante de ese acto no es su resultado, sino la impecabilidad con la que nosotros lo hagamos. Eso es lo importante. Y si nosotros viviéramos preocupados y ocupados en la impecabilidad de cada uno de nuestros actos, aún el más trivial, entonces tendríamos una vida de impecabilidad porque no sabemos cuándo nuestra eterna compañera nos va a tocar y nos va a decir esto ya se acabó. Hay una parte de la obra de Castaneda donde don Juan le dice a Carlos que el día que se sienta que todo está mal, que todo se derrumba, que ya no puede, que se detenga y que se voltee a la izquierda y que trate de hablar con su muerte y dice, la muerte te dirá que todo eso no es cierto, todavía no te he tocado. Entonces, si tenemos la vida, si tenemos la oportunidad de estar vivos, lo demás es lo de menos. La muerte es el fin real y es lo único real y que nosotros tenemos, la única seguridad real que tenemos es que nos vamos a morir. Ahora, como no sabemos cuándo, es cuando dice entonces Castaneda, que le refiere don Juan, que cada acto tiene que ser impecable porque no sabemos en qué momento va a aparecer la muerte en nuestra vida.
La muerte desde el punto de vista energético no existe. Si sabemos que la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma, y si sabemos que no existe la materia, sino que a lo que llamamos materia no es más que una carga de energía condensada, entre comillas, entonces la muerte no existe, solamente existe la transformación, una transformación energética. Entonces, don Juan nos habla de que los toltecas descubrieron que todo está conformado de unos toroides, que los seres humanos somos un toroide, una carga de energía que está cubierta con una membrana muy pequeña que es nuestra conciencia de ser. Yo lo pongo en un ejemplo, es muy personal. Yo pongo un ejemplo de que hagan de cuenta que es un globo, está uno en el mar y el mar es la energía, es el universo, la totalidad, la energía toda es el mar. Y entonces uno puede meter agua a ese globo, llenarlo de agua y luego cerrarlo. Ese globo contiene un pedacito de agua del mismo mar, pero está diferenciado del mar por esa membrana que es el globo. Ese globo es la conciencia de ser. Entonces, para que ese globo exista, el padre y la madre ceden un poco de su conciencia y entonces cuando se crea el futuro bebé, va a requerir esa energía del padre y de la madre y a través de su experiencia existencial, de sus vivencias, esa conciencia la va expandiendo, la va haciendo propia. Recuerda que el niño, el bebé, al principio piensa que es parte de su madre, después piensa que es el centro de la familia y así poco a poco se va dando cuenta que está en un mundo y las experiencias de vida van haciendo que su percepción del mundo y de la vida se vaya ampliando. Entonces, esa ampliación de esa percepción, esa energía, esa conciencia de ser, es ese globo, en mi ejemplo, es ese globo que contiene a la energía de adentro, que es la misma que contiene la energía de afuera. Ahora, dice don Juan que la energía de afuera está siempre tratando de entrar y la energía de adentro está tratando siempre de salir, ¿no? En algo dialéctico. Entonces, cuando la persona muere, es cuando se rompe esa pequeña membrana y la energía de adentro, al romperse la membrana, la energía de adentro se integra a la energía de afuera y la energía de afuera integra la energía de adentro y la conciencia se pierde. Esa energía vuelve a ser la totalidad. Y entonces el don del águila es, según lo que dicen los toltecas, la oportunidad que da esa energía superior, Tloquenahuaque, de que si se logra una impecabilidad energética, en vez de que las tumbadoras, que son lo que llaman unas fuerzas que hacen que se rompa el globo, el guerrero o la guerrera puede por sí misma o sí mismo abrir ese globo, abrir esa membrana a su voluntad y salir, permíteme decir, salir hacia afuera, integrarse en el todo, pero sin perder la conciencia de ser. Por eso, en parte de esta enseñanza tolteca es que se tiene que crear un doble para que se le ofrezcan al águila. Y ahí viene todo lo de la recapitulación, tiene que crearse un doble que el águila acepta y entonces lo deja pasar, la conciencia la deja pasar y entonces pues esto es estar en esa totalidad con la conciencia de ese individuo, que es exactamente lo mismo que todas las tradiciones de sabiduría ancestral, que es irte al nirvana o irte a sentarte al lado de Dios Padre con la conciencia tuya, ¿no? Bueno, pues yo creo que en ese sentido hay una similitud total en todas las enseñanzas milenarias. Bueno, nosotros somos una civilización tan antigua como China y como India. Y las personas que viven en China son chinos. Y las personas que viven en la India, pues son indios. Pero las personas que vivimos en el Anáhuac, los que somos hijos de los hijos de la civilización del Anáhuac,
somos mexicas mexicanos, no somos anahuacas. Entonces, ahí hay un problema. Ahí hay algo que no suena bien. Y como dice el experto, lo que no suena lógico suena metálico. Es decir, ¿por qué nosotros, a diferencia de los chinos o de los indios, que tienen una vinculación directa, no solamente histórica, filosófica, sino en la vida diaria? Estaba leyendo ahorita sobre los valores de Confucio en la vida del día a día de los chinos, en los valores sociales que tiene el confucianismo en la China de hoy y los valores éticos que tiene Lao Tse en la vida personal de una gran cantidad de chinos. Entonces, y nos iríamos a la India y ver los Vedas y ver que los Vedas tienen también una relación. No estoy hablando de científicos sociales, de investigadores, de historiadores, no, estoy hablando del pueblo que en el día a día de sus quehaceres cotidianos tiene un referente ancestral en valores, en principios, en actitudes que los determinarán. Pero ¿por qué en México, en lo que llamamos México, equivocadamente, por qué nosotros no lo tenemos? ¿Por qué nosotros no somos anahuacas? ¿Por qué somos mexicanos? Entonces, volteamos para atrás y veamos la historia. De 1521 a 1821 dejamos de ser anahuacas y pasamos a ser simple y sencillamente indios para los españoles. Éramos los indios. De 1824, que se crea este país por un puñado de criollos y gachupines que deciden hacer las paces después de 11 años de guerra y formar su propio país, donde la mayoría eran de estos que llamaban ellos indios, y ellos eran una superminoría, pero deciden hacer su país, le llaman México, y a partir de 1824 ya no fuimos indios, sino pasamos a ser indígenas. En los tiempos recientes, ahora que todo se moderniza y que se habla de los seres humanos y de las eras humanas, pues ahora ya somos también, nos dicen, originarios, pueblos originarios. Y todos estos eufemismos es para no evitar decir el nombre correcto. El nombre correcto, así como los chinos son de China y los indios son de la India, nosotros somos anahuacas del anáhuac. Cuando nosotros perdemos la conciencia que somos hijos de una de las 6 civilizaciones más antiguas de la humanidad, también perdemos la conciencia de los valores, principios, actitudes que esa civilización creó a lo largo de 10,000 años, porque nuestra civilización, si partimos de que la agricultura comenzó en Oaxaca, en el Valle de Tlacolula, hace 10,000 años, bueno, pues se han acumulado muchos siglos de experiencia humana, de riqueza humana, 9,500 años de esta sabiduría propia nuestra, sin intervención de ningún otro pueblo, y los últimos 500 años ha sido enriquecida por la experiencia de otras culturas y de otras civilizaciones. Pero fundamentalmente, el hecho de no recordar nuestros valores y nuestros principios de forma de vida es limitarnos, es reducirnos al pueblo. Y entonces nos meten en la cabeza que nosotros, y esto comenzó, fíjate una cosa muy interesante, lo que no hicieron los gachupines en 300 años de acabar con nuestra memoria histórica ancestral, nuestra identidad cultural ancestral, ni los criollos lo lograron hacer los primeros 100 años de su neocolonia llamada México. En 1921, cuando después de la revolución, este estallido social financiado por Estados Unidos para sacar los capitales europeos, el poder europeo que estaba en su traspatio, una de las primeras acciones que hacen los gobiernos post-revolucionarios al servicio de los Estados Unidos es igualar la política que estaba llevando a cabo en ese momento los anglosajones, tanto en Estados Unidos como en Canadá, una política muy violenta porque iban a las reservaciones, ya estaban reservados los anahuacas del norte en espacios muy reducidos de tierra, y entonces les arrebataban a sus niños y los llevaban a escuelas, a internados, entregados a la iglesia, donde los rapaban, los uniformaban,
les impedían hablar sus lenguas, les ponían nombres en inglés y los educaban en el modelo de vida occidental. Bueno, eso hicieron de manera muy violenta los anglosajones en Estados Unidos y en Canadá. Aquí sus achichincles en México, lo que hicieron fue crear la Secretaría de Educación Pública para llevar maestros que apenas tenían secundaria, para llevar a los maestros a las comunidades más apartadas, para meterles en la cabeza tanto a la comunidad como a las autoridades que el progreso era olvidar las lenguas, dejar de hablar las lenguas ancestrales, olvidar y desvalorar los conocimientos ancestrales y ir por los conocimientos, los valores y los principios que venían de las ciudades, representados en el maestro. Bueno, lo que no hicieron en 400 años los gachupines y los criollos, lo lograron hacer la SEP en 100 años. En 100 años la SEP logró acabar casi con la mayoría de las lenguas, y entonces esos pueblos que para principios de 1900 era una gran mayoría, porque todavía en los años 70 el 75% de la población de este país vivía en núcleos rurales, y hoy el 80% vivimos en núcleos urbanos. Bueno, resulta que según el INEGI apenas hay ahora un 6% de personas que hablan una lengua ancestral. Y entonces ellos dicen solamente hay un 6% de indígenas y los demás son mestizos. Es decir, que lo que ha hecho el Estado mexicano es obligar a los pueblos anahuacas a desculturizarse para poder ingresar en mejores condiciones a una sociedad caníbal, a una sociedad despiadada de consumismo, muy mezquina con la oferta de trabajo. Entonces, si una persona es morena, tiene menor capacidad o menor posibilidad para poder desempeñar un puesto, pero si además habla una lengua ancestral, ya casi está descalificado. No importa que tenga un título universitario o que tenga experiencia en el trabajo, pero en este país, si lo vemos en Televisa y en TV Azteca, pues no existe la gente morena, o si existe solamente gente de servicio. Entonces, bueno, este mestizaje ficticio que se ha hecho es una creación diabólica del racismo y el clasismo económico, porque no existe el mestizaje desde esa perspectiva. Existen las apropiaciones culturales, pero el mestizaje de facto, porque usted deje de hablar su lengua, porque usted deje de seguir las tradiciones y las costumbres de su pueblo, de su familia, eso no es mestizaje. Este es un genocidio cultural, y es el que ha realizado el Estado mexicano en estos últimos 100 años, especialmente con la SEP. Después vino la radio, la televisión, y finalmente el negocio más grande que ha hecho los criollos en este país, que ha sido expulsar a millones de anahuacas a Estados Unidos indocumentados, para que tengan mayores oportunidades que en su propia tierra, y que envíen toneladas de dólares sin que ellos, el Estado, los ricos de este país, inviertan un centavo en infraestructura, en escuelas, en hospitales, en vialidades. No, les está lloviendo de Estados Unidos este dinero que supera en mucho el petróleo, la industria turística, la industria de manufactura, el mismo campo. La cuestión agrícola, industrial, es superada por la cantidad de dinero que entra por las remesas. Entonces, bueno, esa es la tragedia de este país, que está desmemorizado, está anahuaquizado, si me permites decirlo, y es un negocio que produce mucho dinero, y pues diríamos que al dueño de la granja no le conviene que las gallinas, los cerdos y las vacas sepan para qué los tienen ahí. No, desde mi punto de vista no tiene sentido. Nosotros, mi esposa y yo, con nuestra asociación civil Educayot, antes de la pandemia trabajábamos mucho en las comunidades anahuacas de Oaxaca, y nosotros hemos constatado que en esas comunidades se ha perdido totalmente la memoria histórica y la identidad cultural ancestral.
Entonces esa es como una mitificación de lo indígena y son puros mitos y fantasías. Lo anahuaca, mal llamado indígena, no tiene nada que ver con el fenotipo, no tiene nada que ver con el lugar donde nazcas o donde vivas, no tiene que ver con la ropa que usas o la lengua que hablas, aún con los alimentos que ingieres. Tiene que ver con la percepción que tienes del mundo y de la vida, y en un sentido ya más elevado, más sofisticado, tiene que ver con tu nivel de frecuencia energética, si esta empata con la energía de Tonanzi, nuestra madre querida. La tierra es un ser vivo y ella somos sus hijos, pero habemos hijos que andamos perdidos en otras frecuencias de la modernidad, del neoliberalismo, etcétera, del consumismo. Pero cuando las personas entran en esta frecuencia vibracional, pues son anahuacas. Y yo conozco extranjeros que tienen una frecuencia vibracional anahuaca extraordinaria, y también conozco anahuacas que detestan todo lo que es su cultura ancestral y están deseosos de convertirse en gringos de tercera. Yo creo que no se pueden hacer generalizaciones. Yo creo que es más bien, como dije, una percepción del mundo y de la vida y una vibración de frecuencia muy elevada que empate con la frecuencia de Tonanzi, nuestra madre querida. Eso es lo que nos haría, desde mi punto de vista, anahuacas, y mantener la Toltecayot no en un discurso, sino en una forma de vida, en nuestra familia, en nuestro trabajo, en nuestro núcleo, en la forma de amar esta tierra, a esta madre, amarla con profundo cariño, agradecido de todo lo que nos da. Y en ese sentido creo que podemos ser dignos herederos de una tradición milenaria. Tener conciencia de la presencia de nuestros antepasados en nuestro presente nos ayuda a confiar en quiénes somos, de dónde venimos, dónde estamos y a dónde queremos ir. Entonces, la presencia no solamente el 2 de noviembre, la certeza que tengamos de que los que se han ido están con nosotros, eso nos vuelve más fuertes, nos da más energía y nos da más esperanza en la vida, nos abre caminos de luz, estos seres que nos aman y que están con nosotros. Y yo creo que también tenemos que honrar a aquellos viejos abuelos, viejos ancestros que nos han donado, legado, perdón, no solamente lo que hoy llamamos zonas arqueológicas o lo que nos llamamos la riqueza que están en los museos, sino esto que está en nuestro corazón, en nuestra forma de entender el mundo y la vida, y que tiene que ver, insisto, con nuestra madre querida. Entonces, vincular la fiesta del 2 de noviembre también con la del 12 de diciembre, irnos preparando para tal vez hacerle un altar a Tonantzin, sería excelente, ¿no? Un altar y hacer una acción por nuestra madre querida, ¿no? Yo creo que lo dejaría desde esa perspectiva, y que yo pienso que nosotros, nuestra asociación civil, su eslogan es educar para el futuro con la sabiduría del pasado. Creo que la sabiduría y la conciencia del pasado es lo que nos permitirán enfrentar estos, pues, desafíos de nuestro presente y el futuro. Ayuyachu kachkankichik wawqipanikuna sumaq punchaw kachun llapallaykichikpaq. ¿Cómo están, hermanos y hermanas? Espero que tengan un lindo día todos ustedes. Hoy día quisiera tocar en esta clase dos consonantes que también tienen ciertas similitudes. Vamos a trabajar primero con la letra K,
que tiene un sonido como K. Luego vamos a trabajar con la letra T, que tiene un sonido como T. Ahora, la letra K, el sonido K, generalmente nos está ayudando a nombrar, a identificar los procesos de ubicación, emplazamiento. Por esa razón, cuando usamos la letra K, podemos tener las palabras como Kani, soy, Kachkanki, estás, Katatai, temblar, Kaihai, aquí está. Entonces, para eso nos sirve el sonido K. Ahora, cuando nosotros vinculamos el sonido de la A con la K, AK, estamos identificando que la ubicación está orientada desde. Cuando vinculamos la K con la A, K, estamos entendiendo que la orientación del emplazamiento es hacia. Entonces, de esa manera es como se vincula la A con la K. Y a partir de eso surge la primera palabra raíz, que viene a ser Aka. La palabra más inmediata de la traducción de Aka es excremento. El excremento es lo que se deposita, se emplaza, se pone, se ubica en el mundo externo. Aka. También se refiere no solamente al excremento, se refiere en general al proceso de emplazamiento en el mundo externo. Es más, a partir de eso podemos construir la palabra caca, que no es el excremento en sí, sino el hecho, la ubicación, que hace que algo se emplace en el mundo externo. Caca. Entonces, digamos que existe Aka, que es el excremento, y caca es el proceso que hace posible que se ubique en el mundo externo. Entonces, caca nos está hablando más genéricamente de cómo se emplaza, cómo se deposita en el mundo externo cualquier cosa, fenómeno. Por eso que hay muchos lugares que tienen esas denominaciones. Por ejemplo, Huamancaca, por ejemplo, Titicaca, que es el emplazamiento en este caso de todo el lago en el mundo externo, en ese particular mundo externo. Es el emplazamiento. Hay otros nombres que se usan con caca, que es Pariacaca. Es una manera de emplazarse, la manera en que se emplazan los pueblos, así como se fijan, digamos, en un determinado espacio, en un determinado lugar. Igual que lo hace el excremento, se fija en un determinado punto. Pasamos entonces a la letra T. En este caso la letra T nos va a ayudar a definir, a nombrar el proceso de acercamiento y contacto. El contacto, el encuentro. Los contactos, los encuentros. A eso nos va a ayudar a definir la T.
podemos tener como ejemplos palabras como tinkui, que es ya específicamente encuentro, pero este encuentro es fructificador. Tinkui. A veces el encuentro puede no ser, porque por ejemplo tinku en Bolivia se conoce a un encuentro de combate ritual. De manera que el tinkui ya nos está indicando un encuentro fructificador. También se puede usar la palabra tupac, aquel que se encuentra, aquel que tiene esta virtud de encontrar, de contactar, de enlazar. Tupac puede ser una capacidad profundamente poderosa. Es aquel que tiene esa capacidad de contactar con el mundo espiritual. Aquel que tiene la capacidad de encontrarse y establecer el vínculo. Un poder, una capacidad de encuentro y establecer vínculo, de vincular, de enlazar. Por eso es importantísimo entender de dónde viene. El Tupac Amaru viene porque Tupac, aquel que tiene la capacidad de encontrarse, de enlazarse. ¿Con quién? Con Amaru. ¿Y quién es Amaru? Es el gran espíritu sagrado que es todas estas montañas, toda esta cordillera, toda esta hermosa montaña no es más que el lomo de Amaru. El Amaru es toda la cordillera de los Andes a lo largo del continente. El gran espíritu de Amaru existe. Como todo lo que existe tiene espíritu. ¿Y quién tiene capacidad de contactar, de encontrarse y de enlazar con el gran espíritu de la serpiente sagrada? Tupac Amaru. De ahí viene el nombre. Entonces, esas son una de las aplicaciones en el cual estamos usando la T. Pero podríamos usar también para decir Tikray. En ese caso también la ubicación se invierte. Lo volteamos. Tikray, voltea, inviértelo. Ponlo en reverso. Tikray. Con la T. En todos esos casos estamos hablando de relación de encuentro, contacto y acciones que se derivan en relación, que generalmente son enlazamientos que sirven para establecer balance, equilibrio, fructificación. Entonces, cuando nosotros unimos la A con la T, at, estamos indicando que la dirección del encuentro es desde. Cuando vinculamos la T con la A, la vinculación es hacia. Dicho esto, construimos la primera palabra raíz, que sería ata. Ata no es más que esa capacidad de encontrarse, de contactar en el mundo externo. Ata, esa condición, esa capacidad de contactar, de enlazar el mundo externo. Podríamos entender, por ejemplo, a través de esta comprensión lo que es el nombre de Atahualpa. Ata, esa capacidad de vinculación y de encuentro. U, con el mundo interno de la tierra. Alpa, del suelo. Aquel que es capaz de vincularse, de encontrarse y vincularse con el mundo interno de la tierra, con el alpa. Posiblemente entonces su mayor virtud, su mayor cualidad haya sido
grandes dotes para la agricultura. Entonces, podemos entender hasta qué punto la traducción de Walpac que hacen los españoles es forzada, porque por último ni existía la gallina aquí, se trajeron los españoles. Entonces, podemos ensayar una traducción de esa manera cuando entendemos el significado de las palabras. Finalmente, Tata es aquel que es capaz de contactar, encontrarse y vincularse y fructificar. Tata. No se ha usado mucho, pero sí tiene que ver con la dimensión, con la condición de engendrador. Nosotros decimos a esa condición de engendrador Taita. A Tata le ponemos la I, que es del sentimiento, de la percepción, y decimos Taita. Taita Inti. Padre Sol, que estamos asumiendo que nuestra condición de hijos del Sol. Entonces Tata es del engendrador, la palabra matriz que está indicándonos el engendrador en general. Dicho esto, podemos hacer un resumen de lo que hemos avanzado hasta ahora. Aya, espíritu, alma; Yaya, la fuente, gran espíritu creador; Dios; agua, vinculación, tejido; Wawa, criatura humana, bebé; ama, cuidado, protección; mama, cuidadora, protectora, madre; apa, portador, aquello que es propio de; papa, el gran tubérculo sagrado, tubérculo, alimento sagrado para nosotros; aja, ajá, cuidado, advertencia; jaja, autoafirmación en alegría; aja, con Q, chicha; jaja, peña, abismo. En cierta manera ahorita yo estoy en una jaja, estoy al borde de un abismo, pero la particularidad es que no está formado por una peña propiamente dicha, sino por un cerro. Luego hemos trabajado hoy día la palabra aca, excremento, lo que se deposita, lo que se fija en el mundo externo; caca, todo aquello que se fija en un determinado contexto, en una determinada geografía. Caca, por eso está relacionado a lugares en los que se fija algo o alguna circunstancia. Ata, que es la capacidad de vincularse, de enlazarse. Tata, el vinculador, el enlazador, el fructificador. Esas serían las palabras que hemos aprendido hoy día. Y ya se viene la lluvia, estamos terminando justo a tiempo, y entonces solo me queda despedirme hasta la próxima clase. Gracias.